Recién finalizada la Primera Guerra Mundial, Europa se aboca a su reconstrucción, enfrentando complicados antagonismos sociales marcados por la Revolución Soviética que ve realizados los sueños de la clase trabajadora, constituyendo el socialismo. En contraparte, la burguesía y los grandes propietarios se reagrupan en defensa de sus intereses y privilegios. En dicho contexto, nace en 1919 la Bauhaus, Centro Pedagógico Experimental de Ciencias y Artes Aplicadas inspirada en la tradición medieval de agrupaciones artesanales Bauhütten. Bauhaus en alemán quiere decir la casa de la construcción. Bau es el verbo de construir y Haus es casa. Se elige como sede Weimar, rica en historia cultural, tierra de Schiller y Goethe. Walter Gropius, arquitecto excepcional y gran visionario, funda y es el primer director de la Bauhaus. Alentado por los cambios sociales contemporáneos, propone como objetivos centrales unir a artistas y artesanos y concretizar un proyecto industrial, plástico y arquitectónico, marcado por un amplio sentido social, respondiendo a las influencias y necesidades de un mundo moderno. En esta escuela convergen las corrientes vanguardistas del momento como la Stilllh, el constructivismo y el futurismo. Atraídos por la propuesta, se integran al cuerpo docente un grupo de artistas plásticos y creadores multinacionales sin igual en la historia. Lo que estaba produciendo Wright en el norte de los Estados Unidos, fundamentalmente en el Medio Oeste, en Chicago y todo eso. Y surge esto en la Bauhaus y en el centro de Europa, en la parte francófona, sale toda esta cuestión del Art Nouveau y el Art Deco. La Bauhaus se estructura en talleres donde se imparten clases de pintura, escultura, artesanía, tipografía y diseño industrial. Al finalizar los cursos, con duración de 3 años, opcionalmente se impartía arquitectura. La enseñanza era tanto teórica como práctica, sustentada en las corrientes pedagógicas más avanzadas de la época. En esta escuela, se propusieron crear prototipos de objetos y muebles para su posterior producción masiva, integrando forma y función. Bajo estos preceptos, son innumerables las aportaciones e innovaciones en diversas áreas, caracterizadas por la audacia y pragmatismo. En los talleres de la Bauhaus se doblaron los primeros tubos para armar sillas ideadas por Marcel Breuer, símbolo de la escuela. La Bauhaus abarcaba muchas cosas, era como una mística, como una disciplina multifacética, ¿no? Y surge el diseño de automóviles y de la vajilla. Según la Bauhaus le podían hacer todo lo que usted pudiera necesitar, se podía hacer todo, absolutamente todo. Las artes plásticas desempeñan un papel fundamental en la Bauhaus, tanto por sus aportaciones en la orientación, clarificando los objetivos y los principios pedagógicos, como en el aspecto creativo. Estos se identifican con la abstracción geométrica. Mondrian y Van Doesburg, del Stilllh, se ocupaban de desarrollar un lenguaje visual sintético. Malevich, constructista, aporta el optimismo de la Revolución Soviética. Klee y Kandinsky, del Jinete Azul, se aboca a crear una nueva estética abstracta. Laszlo Moholy-Nagy aporta la estética maquinista, además de sostener que el artista es un científico e inventor. En
contexto viene la cosa muy exacta, Paul Klee, Kandinsky, todas estas gentes más germánicas que tenían una percepción de la industrialización como étnica, ¿no? En la Bauhaus se considera que la arquitectura integraba todas las disciplinas impartidas, por lo que se le dio un mayor énfasis. Sus 3 directores a lo largo de su corta historia fueron arquitectos. El primero, Walter Gropius, también diseñador industrial, proyecta carrocerías para autos, muebles y una locomotora diésel. Él introduce elementos arquitectónicos revolucionarios en su época, como son estructuras de acero, hormigón y vidrio, fachadas carentes de adornos y el concepto de piezas prefabricadas para conjuntos residenciales. Una de las ideas de Gropius era que usted pudiera comprar la casa en una caja en la tienda. El segundo director, Hannes Meyer, adopta ideas sociales radicales que imprime en la escuela. El último de ellos es Mies van der Rohe, hijo de un albañil. Construye con hormigón armado y una faja de ventanas, modalidad arquitectónica universalmente recurrida. Además, él diseñó la Silla Barcelona, presentada en una exposición mundial, e introdujo un concepto integral entre la arquitectura y el mobiliario. Los arquitectos del Bauhaus son esa sencillez. El perfil de la ventana tiene el fierro, estrictamente el esencial que se necesita, no se necesita más fierro. Y las ventanas anteriores llenas de ramas y rejas con golpes, y pesaban el triple de todo el peso. Las 2/3 partes no se necesitaban. A pesar de sus logros, la corta duración de la Bauhaus no logra del todo integrar las distintas disciplinas que la forman, tomando cada una su propia identidad y rumbo. En el plano del diseño industrial y gráfico, los principios y prototipos nacidos de la experiencia de la Bauhaus son de uso cotidiano. En cuanto a las artes plásticas, las aportaciones de Klee y Kandinsky rebasaban cualquier expectativa, aún a la Bauhaus, pues son fundamento sustancial de la estética moderna. En lo referente a la arquitectura, la escuela sigue una continuidad docente a través de sus directores que emigran a América, Gropius y van der Rohe. Implementan cátedras en Harvard y Chicago. Su impacto tiene un éxito y trascendencias insospechados. En 1927 y 28, no me acuerdo bien las fechas, pero por esas épocas, Mies van der Rohe hizo un espléndido conjunto de vivienda en Stuttgart. Y no faltó algún arquitecto aquí de los que entonces estaban surgiendo, que fue a ver los edificios a Europa en los años 30. Y después se convirtió este grupo de arquitectos en los adalides de todo esto, ¿no? Como Juan O'Gorman, como Álvaro Aburto. En ese momento se puede decir que termina la corriente que prevalecía de la enseñanza académica al estilo y modelo de la Escuela de Bellas Artes de París, y entra las nuevas maneras de hacer y pensar, que eran el estilo internacional, la Bauhaus, la industrialización, el periodo de entreguerras, y todo esto sucedía aquí entre 1928 y 1938. Ya se va a aplicar y se va a construir
y va a hacer arquitectura, que son el Programa Nacional de Hospitales, Programa Nacional de Hospitales, en donde se van a aplicar todas estas maneras de ver las cosas y otras derivadas de la filosofía de la salud y de la higiene de los médicos mexicanos. En México se va a crear eso y las escuelas. El Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas. En México, la Bauhaus se relaciona directamente por mediación de varios personajes clave. El más importante de ellos, Hannes Meyer, que emigra a México invitado por el gobierno de Lázaro Cárdenas para dirigir la Escuela e Instituto de Planeación perteneciente al Instituto Politécnico Nacional. Al final del periodo cardenista, es separado de su cargo. Raúl Cacho, Carlos Lazo y el pintor Germán Chávez Morado se proponen crear un taller con las mismas características de la Bauhaus, el cual, años después derivaría en la Escuela de Diseño y Artesanía, la EDA. Antes de instrumentarlo, participan conjuntamente en una serie de obras monumentales. La primera, la Secretaría de Comunicaciones. Posteriormente, la Ciudad Universitaria, donde se conjunta el funcionalismo y la arquitectura mexicana con el muralismo magistralmente. La Asociación Mexicana de la Arquitectura Contemporánea va a culminar con la Ciudad Universitaria. La Ciudad Universitaria es algo que se va a producir exactamente en los años 50. La Ciudad Universitaria viene a ser como la culminación de todo eso. Esta es nuestra versión mexicana de la arquitectura contemporánea. La primera experiencia en México de enseñanza del diseño, de la intención de poner una escuela de diseño, es la que se da en 1952 con la fundación de los talleres de artesanos Carlos M. Lazo, dirigidos por Raúl Cacho y impulsados por Carlos Lazo, que en ese entonces era secretario de Comunicaciones y Obras Públicas. Ya antes Lazo le había propuesto a Cacho que, como él tenía tanto interés y hablaba con tanto entusiasmo de poner una Bauhaus en México, que por qué no emprendían la labor. Instauraron una serie de talleres muy parecidos a los de la Bauhaus, primera Bauhaus. Uno de mosaicos en piedra, que era muralismo, pero en ese momento era porque estaban haciendo también los murales de la SCOP, que se hicieron ahí. En ese taller de mosaicos lo dirigían Chávez Morado y O'Gorman. En la primera Bauhaus también hay un taller de muralismo, de hecho, de pintura mural también. Luego hubo un taller de talla directa en piedra, escultura en piedra. La Bauhaus también instauró al principio un taller así, escultura en piedra, ¿no? Que ahora nos parece como que pudiera no ser un taller de la Bauhaus. Y este taller de talla directa en piedra estaba dirigido por Zúñiga, por Francisco Zúñiga. Instalaron también un taller de cerámica, dirigido por Rodrigo Arenas Betancourt, uno de textiles, 12 textiles, dirigidos por un pintor paisajista, Nicolás Moreno, y más tarde, poco más tarde, abrieron el de maderas y cuero, muebles. Este estuvo bajo la dirección y el trabajo de, que en ese entonces eran muy jóvenes, casi recién egresados, Teodoro González de León y Armando Franco. Antes de los talleres de artesanos, en la misma Ciudadela, porque estos talleres de artesanos se instalaron en la Ciudadela, anteriormente Chávez Morado abrió ahí el taller de integración plástica, en el 49. ¿Sí? Y la idea de la integración plástica es enormemente similar a la de Gropius, ¿sí? Y la primera Bauhaus. De hecho, hubo una continuidad entre taller de integración plástica, talleres de artesanos, con el Centro Superior de Artes Aplicadas que se abrió en el 58 en la Ciudadela.
¿sí? Que trata de rescatar estas dos experiencias y funda una escuela, digamos, de manera más formal ya como escuela. Y sin embargo, yo siento que en ella se desvirtúa un poco todo el camino que iba hacia el diseño. En 61, las clases comenzaron en 62, la que sí va a ser la continuidad de este proceso y ya de larga duración y estabilidad, que va a ser la Escuela de Diseño y Artesanías, la EDA, bajo la dirección de Chávez Morado. Sí, la Escuela de Diseño, aunque mantiene una liga por todos los talleres artesanales que había ahí, ¿sí? Ya se dirige desde el diseño artístico industrial, se dirige ya claramente hacia el diseño, ¿no? Más adelante, en 72, se cierra esta carrera y se fundan 4: diseño gráfico, diseño de muebles, diseño de objetos y diseño textil, ¿no? El plan 75 después añade a estas 4 carreras un curso básico, el curso básico Bauhausiano. Cierto, también sería bueno mencionar que la diseñadora Clara Porcel, que vino a México, cubana ella, vivió muchos años en México, también logró esto en el diseño, ¿sí? Fue una de las pioneras también del diseño en México, y ella organizó, no se sabe si bajo el impulso del propio Lazo, así organizó en el Palacio de Bellas Artes en el mismo año 52, que se fundan los talleres de artesanos, la primera exposición latinoamericana de diseño, ¿sí? Que se llamó El arte en la vida diaria. Como un caso aislado, Mies van der Rohe diseñó el edificio de oficinas de la Bacardí, ubicado en la carretera México-Querétaro. El personaje como persona es sensacional, es una bonomía. A ver, yo entonces tenía que moverse en silla de ruedas, pero pues no dejaba de tener su puro y decir sus chistes y sus comentarios sarcásticos, este humor muy alemán. Era un tipo sensacional. La última de las aportaciones directas de la Bauhaus fue la obra del arquitecto y artista plástico Matthias Geritz, quien conoce a Klee en 1939 y emigra a México en 1949 por invitación de la Universidad de Guadalajara, impartiendo el curso de educación visual inspirado en el célebre Borkus en la Facultad de Arquitectura. Posteriormente, realiza una serie de obras públicas relevantes como son el ECO, Centro de Arte Experimental, junto con Luis Buñuel, Henry Moore, Carlos Mérida y Germán Cueto. Luego construye las torres de satélite, el Paseo de la Amistad y participa en el proyecto de espacio escultórico de CEU. La Bauhaus se ve limitada por el tiempo y la historia, pero es un movimiento notable y aún vivo. Su mayor virtud, más allá de sus audaces aportaciones prácticas y artísticas, está el plantearse como proyecto útil y funcional en beneficio de la sociedad en su conjunto, basado en sostener un frente multidisciplinario ante un mundo sometido a la superespecialización. La Bauhaus permanece invisible ejerciendo una benévola influencia en la vida cotidiana, impresa en objetos, diseño, arte y arquitectura. Sin dudarlo, la plenitud del proyecto de vida que representa la Bauhaus corre al parejo con la suerte y el futuro de la humanidad.